Y el frío intenso registrado en los últimos días obliga a las familias a buscar mecanismos para generar calor en el hogar. Esto puede significar un motivo de preocupación principalmente para los bomberos voluntarios, que instan a tener cuidado ya que en esta época suele aumentar los números de incendios. Y vos me estabas contando que tenés muchísimo frío también, ¿verdad? Sí, ¿Y cómo haces qué te pones para tratar de no tener tanto frío? abrigo. En todas partes entra viento. Y, ¿cómo te así? Todos estamos enfermos. A la madrugada, ¿qué tal acá el tema? Y mucho frío. Se siente demasiado. Sí, se siente mucho. Hace frío. Esto no solo se puede sentir en el ambiente, sino que se ve en las calles, en las narices de los niños y en el estornudo de los adultos. Los mecanismos para intentar entrar en calor son varios, sobre todo en los refugios, donde las construcciones precarias no permiten aislar a las familias de las bajas temperaturas. Y nada, con brasa únicamente. Esta lona que están poniendo ustedes acá es también para protegerse del frío o... Sí, porque el material que nos dan es así de finito la madera y traspasa igual. Tuvimos que poner esta carpa porque traspasa, y el techo que nos dan igual, no, por más que no tenga agujero, pasa el agua. Y hacemos fuego con carbón, sí, pero eso después, un rato nomás después ya. Apagamos también porque es peligroso, pues. Este último punto es el que preocupa a los bomberos voluntarios, quienes afirman que esto puede ser incluso fatal. Si bien está brindando calor a las personas, también se están intoxicando con el humo que va produciendo el fuego en sí. Eso se va concentrando normalmente dentro de un espacio cerrado, especialmente lo que es una habitación, una cocina, lo que sea. Entonces no es muy recomendado tenerlo en un espacio cerrado. En las viviendas de material también pueden existir peligros. En esta época del invierno lava su ropa y en el momento que quiere utilizar su ropa rápidamente no logra el secado rápido. Entonces recurren a la parte trasera de la parrilla que tiene la heladera para tratar de poder secar rápidamente las ropas, pero eso está haciendo una mezcla de material combustible con una fuente de calor que en un descuido eso puede llegar a generar un principio de incendio. La principal recomendación por parte de los bomberos voluntarios es adquirir un extintor para la casa y aprender a usarlo. Siempre es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.